Hola, te saluda Natalita. Y por ahí anda mi duende Augusto, que no sé si lo escuchas todo emocionado por ahí. Él es el más fiel compañero que existe. ¿Y sabes qué? A ti también te acompaña uno, aunque todavía no lo conozcas. Yo soy una niña eterna que ayuda a otros a recordar la gran ciencia del balance, contando historias de nuestras aventuras por la princesa. Junto con Augusto y muchos otros guías, imparto sesiones de sanación cuántica a todos esos niños eternos que están dispuestos a sanar, reprogramando sus creencias. Pero de todo eso te cuento en las notas del programa. Mientras tanto, te dejo con una de las versiones de mí misma, que cuentan historias de colores, según quien decida contar la historia del día. Aquí te dejo la historia detrás de la historia de los episodios 36 al 53. Escribiendo todos estos últimos, sentí que apenas una semana después de empezar el reto me solté más de lo que yo esperaba y compartí muchas cosas que me hicieron titubear. Pero le di al botón de publicar sin pensarlo mucho, porque el sobreanálisis me ha frenado tanto en esta vida que estoy decidida a dejarlo atrás, aunque en el proceso meta las patas 1000 veces. Total, de esas metidas de patas tendré más buenas historias para contarte. Historia marrón. Bitácora de Aventuras. Edición: La historia detrás de la historia de los episodios 36 al 53. La historia detrás de la historia de Un tesoro escondido a simple vista. Ese episodio lo abrí con la frase de regreso final y firme. Se me aguaron los ojitos al escucharlo de nuevo para escribir esto, pues recuerdo exactamente lo que esas palabras escondían. Estaba en el peor momento de mis mareos. Y había tenido que dejar de grabar episodios diarios porque por esa época fue que se me empezó a ir la vista por momentos. Y era más fácil estar acostada que pelear con eso. No fue un regreso final y firme, no estuvo ni cerca de serlo. Pero hoy me doy puntito extra por intentar. Ese fue el primero de una serie de episodios que contaban una misma historia dividida en capítulos. Fue un mini libro que escribí en esas semanas en las que peor me sentía, para despejar un poco la mente. Como te decía hace unos días, todas las historias que te cuento tienen algo de la vida real, y esta no es la excepción. Voy a insistir un poquito en esto, porque mi misión es contagiar esto de vivir como un niño eterno, y esta es una de las estrategias que utilizo para lograrlo. Cualquier día o experiencia o situación en la que te encuentres puede convertirse en una aventura fantástica. Para esto, el mejor ejemplo que tenemos son los niños, que juegan a lo que sea, con lo que sea que tengan a la mano. Con los años, se nos va condicionando a abandonar esta costumbre, pero yo te exhorto a que, como yo, hagas lo contrario. Esta historia trata sobre un tesoro escondido a simple vista, pero en realidad simplemente estaba trabajando unos documentos y encontré una propina mal archivada, y fui al restaurante a devolverla. Como andaba con mis hijastros, lo convertimos en una gran aventura y una excusa para ir al parque. La manera en la que recuerdas y cuentas lo que te sucede te ayudará a crearlo en el presente. Si recuerdas con angustia, revives esa angustia en el presente. Si recuerdas con tristeza, revives la tristeza en el presente. Tu inconsciente no distingue entre lo que recuerdas y lo que vives, y todo lo interpreta en presente. Con esto en mente, yo solía recordar todo en alegría, pero en cierto punto ya no me salía, porque la realidad es que no todo es alegría, y así tuve que aceptarlo. Sustituí todas esas emociones por recordar todo como una aventura, hasta ir al supermercado. Esa decisión no solo hizo que todo fuera más divertido, sino que me ayudó a entender que, tal como en una aventura, en la vida hay tristezas, alegrías, cansancio, energía, llanto y todo tipo de emociones. Y las integré como nunca antes lo había hecho. La historia, detrás de la historia de Una toreada para nada convencional. Este episodio es la segunda parte de ese mini libro que dividí en un par de episodios. Utilicé la frase nada convencional para hacerle honor a un proyecto que había empezado hacía muchos años con unas amigas y que nunca continuamos, y porque me encanta muchas veces ese nombre y sentí que merecía ver la luz. En este episodio, la principal idea era ver lo que otros no pueden ver. Mis hijastros y yo tenemos un juego súper divertido al caminar por la calle, de brincar entre una piedra y otra y esquivar las líneas del pavimento, jugando a que todo se convierta en un río de lava. Me pareció más que necesario incluir este juego en la aventura, para explicar un poco más a fondo eso de que los olvidadizos, que es como le decimos a las personas que al crecer olvidan la gran ciencia del balance en la princesa, no pueden ver mucho de lo que sucede, incluyendo a los duendes, ni aunque se les paren de frente. El gigante intentó una y otra vez mostrarse, solo para terminar esquivando como un torero a cada olvidadizo que se le acercaba y no lo veía. Las cosas más grandiosas que nos sucederán no son planificadas, son parte de esos caminos hacia los planes que hacemos. Por eso es tan importante detenerse en el momento a apreciar o hacer lo que sea que se te ocurrió hacer. Para luego es tarde, como dicen por ahí. Ese impulso de detenerse son tus guías, o tus duendes, como les llamamos en la princesa.
Muchas veces recibimos esa guía, pero sea por la razón que sea, no nos atrevemos a actuar en base a ella. Todos la recibimos, todos tenemos guías, pero no todos lo percibimos. Si te interesa aprender a recibirla, lo primero que debes hacer es hacerte disponible, o en palabras más sencillas, permitirlo, darte permiso para recibir. Parece un embuste y es medio pelón, lo sé, yo pensaba eso también antes. Pero, ¿sabes qué? Es así de simple, así de sencillo, y por ser tan sencillo, pensamos que no es cierto, porque al crecer se nos enseña a sobrecomplicarlo todo, funcione o no funcione. La historia detrás de la historia de ver el mundo a través de los ojos de un niño. El final de este episodio también me derritió. Se me olvida a veces cómo las vocecitas van cambiando al crecer. En el día a día, uno no nota esos cambios. Este episodio lo escribí agradecida, pero te debo confesar que mi casita pasó de básicamente no tener objetos a un reguero diario de juguetes, libros y manualidades. Y eso me desesperaba bastante. En realidad me desespera. Todavía sigo buscando maneras de hacer las paces con eso. Aunque me encanta tenerlos y escuchar los mundos que crean, me encantan los espacios vacíos, porque cuando hay demasiada cosa en un solo lugar, no puedo pensar bien. He aprendido mucho con ellos, sobre todo a entender que no todo el mundo gira alrededor de mí, y que habemos 4 personas aquí que quieren hacer de su espacio uno agradable. Así que tuve que abrirle las puertas a esos cambios y el reguero de los objetos. Lo más que me ayudó a la hora de bregar con eso fue empezar a ver sus objetos tal como ellos los veían: castillos, batallas galácticas, salón de spa, etc. Me sumergí con ellos, y le pude ver los beneficios a tener un reguero en toda la casa el 80% del tiempo. Eso y escucharlos hacer las megapelículas jugando todo el día. Cuando escribí este episodio, lo hice con la intención de despertar en ti esa capacidad de asombro que quizás andaba un poco dormida. Muchos al crecer han perdido esa capacidad de asombro, una cualidad tan importante de la eterna niñez, y hoy te exhorto a retomarla. Te dejo esta meditación contemplativa. Observa tu casa y todos los objetos en una de las habitaciones. Puede ser cualquiera de tus habitaciones. Siéntate ahí en esa habitación con tus ojos abiertos y pasa tu vista sobre cada objeto lentamente. Mientras observas y vas pasando la vista, imagina a qué jugaría un niño con esos objetos, qué mundo crearía, qué aventura crearía. Permítete meditar por al menos 10 minutos, pensando en todos esos juegos que te vayan viniendo a la mente al ver esos objetos. Practica esta meditación todos los días, por al menos 21 días. Verás cómo se va despertando en ti esa capacidad de asombro y cómo puedes ir aplicándolo a tu vida diaria, con todo lo que te rodea, trayendo chispas de alegría y de esa inocencia que sigue ahí, aunque quizás se esconda un poco. La historia detrás de la historia de Estoy enferma. Volver a escuchar ese episodio me dio hasta escalofríos. La vida es una cosa bien loca y sigo comprobando que los guías nos marcan el camino. Simplemente a veces no lo podemos ver. Me sirvió para comprobar esa conexión y la importancia de ese ser en mi vida y en mi inconsciente. Te contaba una historia sobre mis abuelos y mi mamá y mis tíos cuando se criaban, y te hice énfasis en una de las cualidades de mi abuelita, la paciencia. Pero en realidad, se trataba de mucho más y no lo pude ver en ese momento. No sé si sabías, pero en sesión vamos por ciclos en tu historia para reprogramar las creencias que son fruto de esas escenas vividas. En la sesión de sanación en la que pude sanar la enfermedad misteriosa, salió como escena programante esa misma escena que te conté en ese episodio, de ese día en el que estaba tan desesperada por sentirme mal que decidí abrirme por fin y contarlo en el mismo podcast. Desde mucho antes de tomar la sesión en la que pude sanar, me estaban dirigiendo, me estaban guiando, me estaban indicando qué era lo que necesitaba ver ahí para poder sanar. Pero no lo vi. Así pasa casi todo el tiempo. La guía nos llega de todas partes, pero nos resistimos a recibirla, a seguirla. Probablemente sea tu caso también. Quizás la solución a algún conflicto te ha tocado a la puerta, mediante una conversación, alguien a quien conociste, algo que viste, algún recuerdo, pero no lo percibiste. Nuestra mente bloquea mucho de lo que percibimos. Por eso, es importante comenzar a deshilar los bloqueos, para que esa conexión con los guías se abra y se fortalezca más cada día. La historia, detrás de la historia, de Los 33. Yo me paso haciendo el comentario de las brujas y aunque me río y parece un chiste, para mí es muy serio eso de la brujería. No sé cómo lo veas tú, pero para mí, la brujería no es otra cosa que lograr una conexión superior con la tierra, o la princesa, como le llama Augusto. Este cuerpo que nos carga durante unos cuantos años, nace de ella y regresa a ella. Hasta estamos hechos de los mismos componentes que esa tierra, así que es completamente lógico tener una gran conexión con ella. Lamentablemente, en siglos recientes esa conexión se fue perdiendo poco a poco, pero hoy con emoción siento que cada vez más personas la vamos recuperando. Es lo que te contaba el otro día de mi emoción ante la crisis, porque causa reacciones en cadena que traen sucesos que quizás nunca hubiéramos imaginado.
No es casualidad que me haya tropezado con tantas de esas brujas y brujos en la vida, porque lo que uno es, aunque no lo haya desarrollado totalmente todavía, nos busca y nos encuentra. Y sí, si me estás escuchando, algo de brujo o bruja tienes por ahí guardado esperando para salir. No lo dije en ese momento tan abiertamente, pero como el propósito de todo este proyecto de la historia detrás de la historia es sacar a flote lo que dejé entre líneas, te lo digo con menos filtro hoy. Soy estudiante honoraria de teología porque mientras más estudio, más quiero estudiar. Por eso de comprobar cosas que me viene diciendo Augusto desde niña. Y que por bruja ya sabía. Todas las religiones del mundo, por más diferentes que parezcan, son en esencia lo mismo. Todos los sabios de todas las culturas, en cierta forma, predican lo mismo. Y solo hace falta salirte unos minutos de ti y de tus propias creencias para entenderlo así. Existen prácticas comunes entre muchos tipos de espiritualidad muy diferentes. Y te pongo un ejemplo simple, y que para mí no sé por qué fue sorprendente. La mística judía tiene meditaciones muy parecidas al tipo de meditación de algunas religiones de Oriente. Si estudias la religión del antiguo egipcio, podrás ver similitudes con la fe cristiana, específicamente la concepción virginal y en la muerte y resurrección al tercer día del dios Osiris. No te cuento todo esto para que comiences a cuestionar tu fe existencialmente. Cualquier creencia que te ayude y que te haya ayudado a conseguir cercanía con la divinidad es la perfecta para ti y no necesariamente te tienes que alejar de ella. Sí te lo cuento para que tu percepción sobre las creencias de los demás, así sean diferentes a las tuyas, aumente. Esa capacidad y respeto te hace verdaderamente sabio y un poquito más brujo o bruja. La historia detrás de la historia de el coronavirus. No sé si lo pudiste notar, pero este escrito está hecho para que te sirva de meditación y diseñado tal como funciona nuestra mente cuando nos sentamos a meditar. Te sientas a meditar y una y otra vez entran los pensamientos de preocupación o de cualquier cosa. Y tenemos que entrenar a nuestra mente para que regrese a la intención de meditar. En medio de la pandemia, quise hacerte ese regalo que me dio gusto, de llevarme atención a otros lugares y recuerdos que nada tenían que ver con la pandemia que todos estábamos pasando. Cuando lo escuché esta vez me quedé como esperando esa explicación al final, pero ya sabes, en ese momento andaba toda asustada de decir las cosas completas y mi seguridad radicaba en dejarlo todo a mitad. De hecho, no solo es ese episodio. Al principio del podcast te contaba que quería regalarte unos minutos para que te alejaras de la realidad, entre comillas. Yo creo que lo utilizo como un término un poco vago, pero trato ahora de explicarte cómo lo veo. Para mí, la realidad no existe. Augusto siempre me cuenta que cada uno de nosotros crea su propia realidad y a su vez se juntan y se crean realidades colectivas cuando se juntan muchas personas que piensan igual. Somos creadores y tenemos la capacidad de impactar nuestro alrededor. Esto algunos tratan de explicarlo contándote sobre la manifestación, pero te confieso que me molesta mucho cómo tratan eso de la manifestación y por eso nunca me escuchas mencionar esa palabra. Querer crear algo solo para nuestro propio beneficio o sin pensar en las consecuencias que puede traer a otros no solo es egoísta, es una locura, pues toda acción tiene una reacción y eventualmente la rueda nos cae. Cuando te hablo de crear, te exhorto a verlo mucho más allá de querer un carro nuevo, un mejor trabajo o una buena pareja. A la hora de la verdad, esas cosas no son ni importantes. Mírate a ti mismo con todas las capacidades que tienes. ¿Realmente eres solo una persona que crea un carro? No, no lo eres. Y mientras más pronto lo veas así, mejor para ti. Un mejor uso para nuestra capacidad creativa o de creadores es crear ambientes y sentimientos para nosotros mismos y para los que nos rodean. Suena un poco loco, lo sé. Te explico mejor. A través de tus acciones, de tus actitudes, puedes crear un ambiente en el que predominen las emociones que tú decidas que predominen. Vas creando, en cierta manera, pequeños mundos dentro de este mundo. Y como todo en la vida, una vez uno lo hace, muchos se pueden unir y replicar esas acciones y actitudes. Te exhorto a hacer este ejercicio. Mira tu hogar. ¿Qué emociones predominan ahí? ¿Cómo es ese ambiente? ¿Quieres salir corriendo tan pronto llegas o quieres estar ahí porque lo disfrutas y te sientes bien ahí? ¿Cómo son las relaciones con los que habitan ese hogar contigo? Gente, mascotas, vecinos, etc. Lo que sea. Ahora piensa. ¿Qué acciones puedo hacer o qué actitudes puedo tener para conseguir que este ambiente mejore para mí y para todos los que aquí estamos? Puede ser algo tan sencillo como lo que le transmitas a los alimentos que preparas, centrándote en lo que quieres que sientan los que se coman eso. Puede ser organizar y limpiar el espacio de manera que les funcione mejor a todos. Lo que sea. Siempre recuerda esto. Estamos buscando lo ordinario, esas pequeñas acciones y pensamientos de diario que damos por sentado. La historia, detrás de la historia de La sortija del dragón. Este episodio lo disfruté mucho porque casi lo vivimos en la vida real. De camino al parque, paramos en una plaza por un café y una dona, y Miguel le trajo de sorpresa a los niños unos huevitos de chocolate que traen juguetes adentro. Uno de los juguetes era una sortija de dragón, y empezamos a jugar todos en la mesa con ella, mientras espantábamos las abejas que venían por las donas y, para mi sorpresa, por el café también.
Cuando llegué a la casa, convertí ese juego cafeinado en una historia. Si me conoces fuera del mundo digital, de seguro tienes una relación de amor y odio con mi consumo de café. No sé por qué, pero tengo bien poca tolerancia a la cafeína. Y cuando me lo tomo, me pongo en súper velocidad y hablo mucho y me emociono mucho. Y por mi madre que a veces siento que conecto y percibo cosas que sin él no podría. Se me acelera la vida y el corazón. Todo esto con una pequeña probadita. No me tomo ni uno completo porque el resultado es lo opuesto. Me da dolor de cabeza, mareos y hasta alucinaciones. Parece que estoy exagerando y hablando de drogas, lo sé. Pero pues, historias de la vida real. Cada cual transita las situaciones a su manera. Yo he transitado mis peores momentos de la mano del café y me ha dado esos instantes de alegría y productividad en momentos en los que no me quería ni parar de la cama. Por eso es tan especial para mí. Muchas de las historias que te cuento han sido producto de esa especial relación. Y por eso quise incluirlo como un líquido que le da visiones de otros momentos en el tiempo a los duendes. Me pareció la mejor manera de explicarte lo que le hace a mis sentidos al ponerlos tan alerta. También en este episodio te contaba lo que me explicó Augusto sobre el pasado, el presente y el futuro. Y cómo, en gran medida, son lo mismo. En el momento que escribí esto, no tenía la más mínima idea de que en apenas unos meses me dedicaría a lo que hoy me dedico. Y aunque lo entendía a un nivel, no tenía nada tangible para comprobarlo. Sé que suena loco, pero he ido comprobando eso de que son lo mismo, en cada sesión que hago a otros y en cada sesión que hago para mí. Desde el inconsciente es más fácil entenderlo, y realmente es posible visitar el pasado, tomar una creencia que ahí se creó y cambiarla por una menos limitante, que te ayudará en tu presente y en tu futuro. Tengo muchos testimonios sobre esto, que poco a poco iré compartiendo contigo, ahora que ya decidí dejar los filtros atrás contigo. La historia, detrás de la historia de Una dulce atracción. Ese día, escribí y grabé tirada en el piso de la sala, después de colgar el teléfono con teleconsulta, y que me dijeran que por el virus, si no era debido a muerte, no me recomendaban ir a sala de emergencias. Normalmente los mareos me duraban como una hora más o menos después de comer. Ese día ya iba por la 3.ª hora, y todo igual. Lo más que a mí me frustraba no era estar enferma realmente, era no saber qué era y por lo tanto no saber qué hacer para remediarlo. Me tomé una cucharadita de azúcar, que en ese momento era lo único que me ayudaba por unos minutos, y me senté a grabar. A mitad de camino no pude más con las náuseas y la pavera de pensar si se notaría que sentía que iba a vomitar y dije, y esta historia continuará mañana. Después de eso grabé la introducción de la poca cooperación de mi cuerpo, edité lo mejor que pude y lo zumbé como quedó. Me tiré en el piso a esperar que llegara Miguelo del trabajo y me puse a ver películas y series. Yo nunca me había permitido perder, entre comillas, tanto tiempo como lo hice en ese momento. Y ahora que lo pienso, no estuvo tan mal hacer maratones de The Big Bang Theory. Ellos se convirtieron en mis mejores amigos de los mareos. En cierto punto el episodio dice, se sentaron a la mesa y contemplaron la sortija que apenas hacía unos segundos había sido el gran dragón del que debían esconderse. Les pareció tan diminuto, tan inofensivo. Así es con todos los retos, parecen montañas gigantes, hasta que estás en la cima y miras el camino que dejaste atrás y dices, mira, no era tan difícil nada, lo haría otra vez. Así es exactamente como veo esa enfermedad ahora. Lo veo desde otro ángulo y con menos gravedad, habiéndola dejado atrás. Me resultó gracioso que justo en ese momento, cuando peor estaba, grabara esas palabras. Una vez más, sigo confirmando la conexión con los guías, y cómo, aún sin saberlo, recibimos su guía. La historia, detrás de la historia de Una dulce atracción, segunda parte, por dolor de cabeza y mareos. Este episodio tiene como tema central que a veces queremos cuidar y preocuparnos tanto por los demás que terminamos haciendo más daño que bien. Para explicarme eso, un día que salí con los nenes, Augusto me dijo, el amor y el odio, en exceso, dañan por igual. Yo tiendo a ser sobreprotectora, y escuchar eso, aunque me supo a mierda, me ayudó a soltar muchas ataduras que tenía, no solo con ellos, también con mi familia y con mis compañeros de trabajo. Otro tema que quise incorporar en el episodio es que muchas veces me preguntan por qué, si todos tenemos guías, no nos sale todo perfecto, entre comillas, a.k.a. como pensamos que queremos y que es perfecto. Y claro que en cierto punto yo también lo pensé y lo quise así, pero Augusto me dice siempre que nuestra voluntad se respeta y que cada cual decide qué experiencias vivir. Se le puede guiar, ayudar, pero no evitar vivir las situaciones, porque si no, no hay evolución y para eso estamos en este plano, para crecer y evolucionar. Y es precisamente con las situaciones más incómodas que podemos lograrlo. Otro tema central de este episodio es la molestia, ese sentimiento incómodo que todos atravesamos en cierto punto. En parte estuve inspirado en mis peleas con Miguelo, o el gran gigante como le decimos en La Princesa, y en parte fue mi manera de sanar mi relación con las discusiones y la molestia. Antes de conocer a Miguelo, yo reprimía casi por completo ese tipo de emoción. Mientras vivía sola, era la cosa más fácil del mundo, con quien vas a discutir si vives sola y todo lo que tú haces te encanta. Él, todo lo contrario a mí, no se queda con nada por dentro, y todo cuanto siente lo dice, y en cierta manera lo grita, porque habla duro con cojones.
Al principio yo me tomaba todo personal y me causaba mucha tristeza escucharlo gritar entre comillas. Y lo pongo entre comillas porque en verdad es que ese es su tono de voz. Me aguantaba las cosas con tal de no entrar en una discusión. Poco a poco fui soltando la olla de presión, que un día iba a explotar si no llego a empezar a hacer eso. Me vi discutiendo y dando mi punto, y hasta gritando. Yo nunca había gritado. No así. Sé que suena tonto y bien alejado de la sanación, pero tengo un punto, lo prometo. Cada día se pelea menos, pero se expresa más en esta casa, y eso sí es sanar. Algo que me ha enseñado Augusto es a estar alerta, a identificar qué fue lo que nos llevó a sentir ese sentimiento de la molestia. ¿Qué sentimientos, qué palabras, qué sucesos hubo antes? Identificar eso nos ayuda a salir más rápido de la molestia, que es un estado en el que no te recomiendo pasar mucho tiempo, aunque sí he comprobado que en pequeñas cantidades hay que saber incorporarla, porque al final del día es parte de la experiencia humana. Y aquí todos estamos atravesando esa experiencia humana. La historia, detrás de la historia de Te regalo un minuto. El otro día te contaba que mi casita recibe más pájaros que gente, y no es un chiste. De lo más que me gusta de este espacio creado a través de los años que llevo aquí, son sus habitantes, especialmente esos pajaritos. En realidad, mi fijación por los pajaritos viene desde chiquita, por una escena de la película Aladdin, que soñaba con imitar algún día. La princesa Jasmine tiene una jaula llena de pajaritos, y después de una discusión con su papá sobre la obligación de escoger un príncipe y casarse, se va a jugar con ellos. En su frustración, libera a los pajaritos, y los observa irse con ganas de ser ella misma quien se estuviese yendo. Después de ver esa escena, yo que de por sí soñaba con ser ella y me encantaba, quise replicar esa escena y tener pajaritos en mis dedos, y de regalarles su libertad. Después pensé en tener uno como mascota, pero me daba manía tenerlo en una jaula y quitarle su libertad. Cuando empezaron a llegar y a regresar constantemente a la casita, sentí que en cierta manera hice ese sueño de tenerlos realidad, pero más especial todavía, porque ellos venían porque querían, y sentían la libertad de entrar y salir a su gusto. Soy casi Jasmine hoy en día. La historia, detrás de la historia de No lo pienses tanto. En ese episodio, Augusto me contestó para hablar un rato y mirar cosas lindas, cuando le hice la pregunta existencial de ¿para qué estamos aquí? A veces buscamos que todo tenga tanto y tanto significado que terminamos sobrecomplicando todo. La vida es sencilla, en sus procesos, en su existencia, en todo. Busca la solución más simple a cada cosa que se presenta. Si miras la naturaleza, es súper eficiente, nada se desperdicia, todo se reutiliza. Y en ella todo está diseñado para complementar al otro. Nosotros, como parte de la naturaleza, también la complementamos, y nos complementamos unos a otros. Todos estamos conectados, y de infinitas maneras somos un solo ser. Sí, hasta esos con quienes estás en total desacuerdo son tus hermanos terrícolas, y unos con la tierra, igual que tú. Esto es más fácil de comprender cuando comienzas a ver la vida con los ojitos de un niño eterno, a lo que siempre te voy a exhortar. Si miras cómo se comporta un niño ante cualquier situación, notarás que con tal de volver a jugar, busca la solución más sencilla. Si entiendes la vida como algo que sucede aquí y ahora, en conexión con todo lo que nos rodea, se te hará más fácil ver eso de venir aquí a hablar un rato y mirar cosas lindas. Cuando no entendemos eso, vivimos buscando ese gran propósito, ese spark o glorious purpose. Y lamento contarte que aunque muchas cosas en tu vida se sentirán como tu gran propósito, al final te seguirá llegando la sensación de que te falta algo, si es que no integras el hablar un rato y mirar cosas lindas. Mirar cosas lindas no es otra cosa que la contemplación, con todos los beneficios que te puede traer, incluyendo la conexión que trae con los demás esa contemplación. Lo ordinario es el camino a nuestro propósito, y nuestro propósito es un camino, no un fin. La historia, detrás de la historia de la rareza. Una de las frases que más he coleccionado en esta vida es que tú eres media rara. También colecciono las reacciones a mis sí, lo sé, me gusta así. La realidad es que todos somos raros, porque todos somos diferentes. Y aunque durante mucho tiempo buscaba esa frase para sentirme especial, ya no la veo igual. Ser raro no es otra cosa que ser diferente en algún aspecto específico. Y de hecho, cuando identifiques eso que te hace raro, entre comillas, te recomiendo que lo uses a tu favor. Porque en cierta manera, es la mutación con la que naciste. Y ya sabemos que al Dr. Charles Xavier le gustaría entrenarte. Mentira, no esperes a que él venga a pedirte que te unas a los hombres X. Mejor, entrénate tú mismo, porque eso que te distingue es lo que te ayudará a ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Lo más importante que Augusto siempre me recomienda de este proceso de usar tu rareza, entre comillas, a tu favor, es que no estés tan pendiente a lo que otros opinen sobre tu rareza. Porque eso, por nuestra naturaleza animal de buscar la aprobación del clan, la tribu, etcétera, como le quieras llamar, podría hacer que te frenes y que en lugar de usarlo a tu favor, lo reprimas. Ese reprimir por miedo a la opinión de otros afecta a los que no van a recibir eso que solo tú, por tu rareza, puedes dar.
Y a ti, porque siempre te quedará la espina de lo que pudo ser, entre comillas. Y esa, mi querido niño eterno, es de las espinas más crueles e innecesarias que he experimentado, y que me propuse no volver a experimentar más nunca. La historia, detrás de la historia, de su historia. Este episodio fue el brindis de la boda de mi hermana, y para mí fue especial porque fue la primera vez que leí en voz alta una de mis bitácoras, en el 2018. Fue gracioso, porque había más de 100 personas allí, y la familia de mi cuñado no me conocían casi. Así que no estoy segura si todo el mundo agarró bien la historia entre tanto chiste interno que hice. Mis hermanas y yo teníamos una tradición de ver películas en la casa, y por alguna razón siento que nos la vivíamos mucho más que otros. En cierto punto, todas nuestras conversaciones iban de una referencia de película a otra, y era la forma más fácil y graciosa de contarnos las cosas. Como regalo, quise hacer un brindis contando cómo ellos se conocieron, que estuviera lleno de todas esas referencias que tanto nos gustan a las tres. No estoy segura si todos los que estaban allí las entendieron, pero al menos nosotras nos reímos la gota gorda. Mientras leía, además de disfrutar ese momento con ellas, me imaginaba en todo lo que se convertiría ese proyecto de contar anécdotas para compartir las enseñanzas de mi guía, que ya sabía que se llamaría Bitácora de Aventuras, pero que no estaba segura de qué terminaría siendo. Me visualicé haciendo eso de leer en público a largo plazo, como mi futuro trabajo, y me lancé. Viví el futuro ahí mismo. Yo pensaba que iba a estar más nerviosa, pero haber leído algo tan y tan personal para nosotras tres me hizo sentir que solo les leía a ellas. Y desde entonces, así grabo todo, como si fuera para ellas. Nosotras somos bien cercanas, aun con todas nuestras diferencias. Y aun cuando no siempre todo está peaches and cream entre nosotras. No solía sentirme tan afortunada sobre esto hasta que crecí y escuché a otros hablar sobre sus relaciones con sus hermanos, y eso me hizo apreciarlas aún más, pues para mí ese tipo de cercanía era la norma. Hay un tema que siempre sale en sesión, y es la familia, y hoy te regalo algo que me dijo Augusto un día sobre esto, que me ayudó a hacer las paces con el dato de que en cada familia cada cual es un mundo, y los problemas empiezan cuando nos imponemos unos sobre otros. Me dijo así: la familia está para quererla, para estar ahí para ellos cuando te reciban y para quererlos en la distancia cuando no te reciban. Esa frase que me regaló me ayudó a soltar un poco la expectativa de que algún día entenderían todo cuanto hago y todo cuanto soy, o que algún día verían las cosas igual que yo. No va a suceder, ni en la mía ni en la tuya, porque cada miembro de la familia está viviendo su propia vida como mejor puede. Lo que sí puede suceder, y depende enteramente de ti, es quererlos y enviarles amor en todo momento, aun cuando difieran o no entiendan todas sus decisiones. La historia, detrás de la historia de las reglas. Las reglas, impuestas o autoimpuestas, solo te limitan. Ningún extremo es bueno, y muchas veces las reglas lo único que hacen es llevarte a extremos que terminan por hacerte daño. Por mucho tiempo escuché a personas decirme: es que tú lo que quieres es llevar la contraria, tú quieres hacer todo al revés. Hoy estoy bien orgullosa de haberme ido al revés de todo lo que debía hacer, pues siento que acumulé muchas más experiencias de las que hubiera acumulado si hubiera seguido los planes que me tracé hace 17 años al salir de la escuela. Es gracioso, esa edad de 18 años carga tantas expectativas en términos de decisiones, y hoy miro hacia atrás y digo, si uno no sabe ni dónde tiene la nariz a esa edad, y lo único que ha hecho en los años antes de eso es seguir el sistema que te prepara para tomar la decisión a los 18 años. Una locura. La realidad es que nosotros nunca paramos de cambiar, y pensar que escogeremos nuestro futuro en ese momento es totalmente ilógico. Cuando entendí eso, en ese famoso 2008 de tantos cambios del que te cuento cada rato, mi vida perdió su estabilidad y en gran medida su sentido. Y no es que literal perdiera sentido, es que yo estaba metida en una cajita de un plan y salirme de esa casita me hizo sentir súper desorientada. Tengo la bendición de estar abierta a la guía y de siempre haberme puesto en la disposición de recibir y seguir esa guía, con la convicción de que todo va a estar bien, aún en los momentos de mayor desorientación. Espero transmitirte esa bendición. Para eso estoy aquí dando cara, como yo digo, y te exhorto a seguir más la guía que las reglas que tú mismo inventas, o peor aún, las que alguien más inventa, pues los guías tienen una percepción mucho más amplia que la nuestra y ven mucho más allá que nosotros. Si no llega a ser por esa actitud de seguir la guía en plena confianza, quizás me hubiera dado un poco más contra la pared para salirme de todo lo que no me gustaba, como hoy tengo la dicha de haber hecho. La historia, detrás de la historia de los espíritus. En este episodio fue la primera vez que compartí públicamente mi primer encuentro con guías o los ángeles, como les llamaba cuando niña. Cuando lo grabé, no me hubiera pasado por la cabeza, en absoluto, la idea de que en apenas 5 semanas tendría una sesión de sanación con ángeles y que unos meses después estaría haciendo esas sesiones yo misma. La vida nos sorprende a cada minuto, y cuando vamos aprendiendo a soltar el control, te sorprende más seguidito.
Cuando era pequeña, podía percibir mucho a mi alrededor. Sentía que había seres a mi alrededor que solicitaban mi atención y ayuda. Y aunque no se sentía intimidante, y en ese momento lo describía como miedo, hoy entiendo que lo que tenía era resistencia a percibirlos, a trabajar eso. Siempre que comenzaba a sentir la presencia, les decía, sé que estás ahí, pero no puedo ayudarte ahora. No te muestres. Y seguía durmiendo o con lo que sea que estuviera haciendo. No recuerdo nunca sentir ninguna amenaza. Más bien lo sentía como pesado, como algo con lo que no quería bregar y punto. Además de que por mi formación súper católica, no estaba segura si eso era algo correcto, entre comillas, o no. Y en ese momento yo era la reina de la práctica de la catequesis. Para mí, percibir eso era la cosa más natural del mundo. Y yo juraba que todo el mundo decía esa frase para bloquear esas presencias cuando no querían bregarlas. Hoy le perdí el miedo y la resistencia, al entender que puesto al servicio de los demás es una destreza que todos tenemos y que vale la pena desarrollar. Me he permitido observar y guiar al otro lado a seres, y dejar mensajes a familiares. Y aunque siento que estoy en el nivel super rookie todavía por tanta resistencia durante los años, sé que cada día esa destreza se seguirá fortaleciendo. Si de ayudar a otros con ella, se trata. La historia, detrás de la historia de el miedo lo dejamos en la gaveta. Mucha gente me considera una loca por ciertas cosas que hago y a, entre comillas, las que me expongo. Para mí eso está distante de la realidad. Y más que no tener miedo, la realidad es que me siento verdaderamente protegida y bendecida en todo momento. De hecho, muchas veces me siento más segura sola, porque como yo sí tengo esa convicción, me da un poquito de miedo de andar con alguien que no la tenga y que algo de verdad pueda pasar. Esa convicción de estar protegida me ha hecho más fuerte. En ese episodio te conté sobre la escena de Moana, pero no te dije la otra escena que estaba en mi mente mientras grababa. En una ocasión fui a una manifestación en la que la policía lanzó una cantidad absurda de gases lacrimógenos y gas pimienta, con todo y niños presentes allí. Como no hubo mucho aviso, nos cogió a todos de sorpresa, y de un cantazo todo el mundo empezó a correr como locos en todas las direcciones, buscando salir de allí. Me dio inútilmente porque eso se distribuye súper rápido por el viento, así que por más que corras, si ya estás allí te agarras. En ese momento andaba con unos amigos que salieron corriendo. Yo no corrí, no acostumbro correr cuando veo revoluciones. Y eso lo he hecho más bien para entrenarme a mí misma a controlar mis miedos. Seguí caminando. Iba lento porque me acomodé el pañuelo y las gafas para que entrara lo menos posible y estaba como con la cabeza acomodada particularmente para abrir un poquito los ojitos. Uno se inventa cada estrategia. Como quiera los veía de lejos, así que los podía alcanzar, eventualmente. Cuando estuvieron ya bastante alejados, miraron atrás y me vieron. Y uno de ellos me dijo después que la escena era hasta graciosa, porque se veía bien de película, yo caminando lento, con la nube gigante de tóxicos justo detrás de mí sin alcanzarme. Él me dijo eso y yo solo pensé, soy Moana de Motunui. No hubo nada trágico ni majestuoso de ese día. Salimos y estuvimos muy bien. Pero yo siempre recuerdo ese día como un gran ejercicio de control de mí misma y de mis miedos. Y aprovecho pequeños momentos ordinarios como esos para hacerme mini pruebas de todo lo que voy aprendiendo. Templanza ante cualquier situación incluida. La historia, detrás de la historia de una presentación en el jardín. Ese día que nos fuimos al parque, paramos en una placita que está justo antes de la entrada del parque, que tiene como una mini tarima. Yo siempre la veía y me preguntaba por qué no se usaba más, si tiene hasta unos bleachers para hacer una gran presentación. Nos trepamos en ella y nos pusimos a bailar, sin pensarlo mucho. La gente nos pasaba por el lado y no nos hacía mucho caso. Ni nos pedían turno, así que nos quedamos un buen rato brincoteando allí. Cuando yo estaba en la escuela, no había baile en el que no saliera, y después de graduarme seguí bailando en todas las esquinas. Es algo que tengo como por dentro. Me encanta y me hace súper feliz. No he tomado clases formales, y no estoy segura si sigo las reglas al hacerlo, pero me hace feliz y eso es lo importante para mí. Como por tanto tiempo me preocupaba tanto la opinión de otros, no bailaba en todas partes como quería. Pero hace unos 10 años he cambiado mucho. ¿Y para qué te digo que desde que conozco a los nenes es peor? Porque los uso de excusa cuando soy yo la que empiezo. Hacer el ridículo. Qué frase más limitante y hermosa a la misma vez. Todo depende de cómo lo veas. Si algo te puedo recomendar, es que incorpores el ridículo a tu vida, pero ya. Porque muchas veces ese ridículo, entre comillas, es simplemente lo que en nuestro corazón queremos hacer, pero que nos aguantamos esperando por la aprobación del clan. Que ya te contaba el otro día, que ya está obsoleto. Y es solo nuestro ADN jugándonos en contra en cierta manera. Decidí convertir ese baile libre en un instante de contemplación en la historia, para regalarte esa estrategia que utilizo a menudo. De solo detenerme y permitirme ver todo lo que ocurre a mi alrededor. No lo limito a situaciones extraordinarias, como hermosos paisajes, atardeceres, viajes y ese tipo de cosas. Y no te recomiendo esperar a que te lleguen esos momentos para hacerlo. Siempre te voy a exhortar a detenerte a apreciar lo ordinario, el día a día, los espacios en los que te mueves regularmente. Tu casa, tu trabajo, tu familia, eso que la vida te pone de frente tan a menudo.
invitándote a disfrutarlo más, como una pista de qué es realmente lo más importante. Otra cosa en la que no enfaticé suficiente fue en la parte cuando el gato pide que le enseñen los movimientos adaptados a su cuerpo de gato. En ese momento estábamos en pleno semestre de escuela en casa y todos estábamos aprendiendo a educar. Un reto brutal porque al ellos ser tan pequeños no se podían ni sentar a estudiar. Cada cosa que les daban en la escuela, que les frustraba por no poder aprender, aprendimos a darle la vuelta y enseñarles usando diferentes ejemplos hasta que lo comprendían. Fue un maratón y una linda prueba de eso que tanto hablo, de comprender que todos somos diferentes. Me tocó decir y hacer. La historia, detrás de la historia de los problemas. Eso de las decisiones y de cómo viven unos tan diferentes de otros siempre me ha rejodido. Probablemente es por mi crianza de compartir todo y por las circunstancias en las que vivo, privilegiadas de alguna manera porque nunca me ha faltado nada. Siempre he pensado que en esta tierra, o la princesa como le llama Augusto, hay tanto que siempre sería suficiente para todos y que el problema realmente recae en la distribución de lo que hay. Como te había contado en otros episodios, mis visiones políticas pueden parecer un poco radicales, por ponerle de alguna manera, pero te exhorto a que me escuches con una mente abierta. Soy fiel creyente de que todos debemos tener, sin tener que pagar por ello, lo más básico para vivir: agua, alimentos, cuidado médico, educación y la tecnología necesaria para esto, y un techo. Siento que esos servicios básicos deben ser producto del esfuerzo de todos. No veo la riqueza como algo malvado. Al contrario, se necesita mucho dinero para lograr muchas cosas que pueden ser buenísimas para todos, y por eso siempre estoy de acuerdo con el intercambio justo de él, con ese darlo y recibirlo, bendiciendo cada transacción y lo que va a traer para todos. Sí estoy en desacuerdo con que sin riqueza no puedas tener esos elementos básicos, y esa es la situación actual en muchos lugares. Para mi tesis estudié un arquitecto psicólogo, no me acuerdo qué era, que proponía construir unas superestructuras que proveyeran todo lo que necesitábamos para vivir, para que todos pudiéramos utilizar todo nuestro tiempo solo en jugar. Describe ese juego como diversas actividades como escribir, leer, pintar, hacer deportes, etc. Me pareció tan interesante y lo integré a mi proyecto, aunque no todos los aspectos que proponía me encantaban. Para mí, estudiarlo y hacer esa tesis fue un pequeño espacio para diseñar mi utopía, y la disfruté mucho. Hoy, aunque comprendo que vivimos en un mundo dual, que de todo hay dos caras, sigo comprometida en luchar por ese ideal de igualdad en lo básico, y es uno de mis motivos principales de estar aquí, porque tengo la certeza de que mientras más niños eternos se junten, más cerca puede estar ese día en el que las decisiones sean tomadas viéndonos como iguales, y no aplastando a unos para subir otros. Espero que todo lo que comparte contigo te sea súper útil, y si es así, por favor, compártelo con alguien más, que quiero seguir juntándonos en este espacio. Dentro de 2 semanas, o quizás antes, te cuento otra historia. Mientras tanto, puedes conectar conmigo la próxima semana, quizás antes también, en Sanando con tu Duende, un espacio para la sanación cuántica. Un podcast en el que te cuento lo que me enseña mi duende Augusto a través de nuestras sesiones de sanación. Si me quieres ver antes, te espero los miércoles a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, a través de nuestro canal de YouTube, en una sesión en vivo en la que podrás hacerle tus preguntas a Augusto. Y de paso, ir aprendiendo a conectar con tu duende. Sí, tienes un duende. Te recuerdo que junto con Augusto y muchos otros guías, imparto sesiones de sanación cuántica. Así que si crees que soy la persona para guiarte en ese proceso, estaré más que honrada de hacerlo. En las notas del programa te dejo todos los enlaces para que puedas reservar tu sesión o visitarnos en cualquiera de nuestros espacios. Nos veremos otro día, que no va a ser hoy. A dormir.